¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo? Hoy es el día de que nos toca compartir con ustedes voz de vida. Y bueno, hoy nos vamos a centrar un poquito en lo que está sucediendo actualmente en Roma, es decir, en el sínodo que se está llevando a cabo. Para esto nos ponemos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de ahondar un poquito en lo que tu Santo Espíritu está llevando a cabo en nuestra iglesia, tu iglesia. Queremos que nos des sabiduría, entendimiento para poder comprender un poco más en qué consiste esto que se lleva a cabo, que quizás para muchos es desconocido totalmente, pero que con la luz de tu Santo Espíritu, con la sabiduría de tu Espíritu, ese espíritu de amor, ese espíritu de inteligencia, podamos comprender al menos lo básico de lo que significa este momento histórico dentro de nuestra iglesia. En tus manos estamos, nos confiamos a la acción de tu Santo Espíritu para que Él sea nuestra luz, nuestra dirección, nuestra guía. Todo esto lo presentamos por la intercesión de nuestra Madre María Santísima, Señor San José, y los méritos de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive, reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, miren, vamos a ver algunas cosas básicas sobre lo que es este sínodo que se está llevando a cabo, sínodo de la sinodalidad, que es el nombre que le dieron pues a este momento, que como lo mencioné en la oración, es un momento histórico. Es, vamos a ver 15 definiciones de términos básicos para comprender mejor este sínodo de la sinodalidad que se está llevando a cabo en Ciudad del Vaticano. Comenzó el día 4 de octubre y culminará el 29 del mismo mes. Están participando 450 personas, de los cuales 365 tienen derecho a voto. Y en esta ocasión, por primera vez, están 54 mujeres incluidas para también votar, es decir, con derecho a voto. Bien, vamos a ver el primer punto. Sínodo, esa palabra que proviene de dos términos griegos y significa reunirse o caminar juntos, ¿sí? Sin, juntos, todos, o jodos, perdón, sin, juntos, odos, camino, caminar juntos. Esta ha sido, pues, una constante en la Iglesia Católica, como se lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El sínodo es el diálogo entre bautizados, entre miembros de la Iglesia, sobre la vida de la Iglesia, sobre el diálogo con el mundo, sobre los problemas que afectan hoy a la humanidad. Esto lo indicó el Papa Francisco en una rueda de prensa cuando regresaba de su viaje que realizó a Mongolia. Es un diálogo, ¿sí? Ponerse de acuerdo los mismos miembros de la iglesia para ver cómo está la situación en el mundo. Y entonces se lleva esto a la mesa. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo ha sido un proceso que no surgió de ayer para hoy, ¿verdad?
El segundo término que podemos encontrar, sí, es sinodalidad. Como bien sabemos, pues es el sínodo de la sinodalidad. Sínodo, caminar juntos. Sinodalidad es el título oficial del sínodo. Sí, es el sínodo que inició en el 2021 y va a culminar en el 2024. ¿No? Por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. La 16ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos es más de una ocasión y el Papa Francisco se ha referido al término indicando que se refiere a caminar juntos, lo que significa precisamente la palabra sínodo. Todo esto ha sido, en el tercer término encontramos el proceso sinodal. Este proceso que inició en octubre del 2021. Es decir, estamos en 2021, el 22, el 23, el segundo año. Luego de la convocatoria que hizo el mismo Papa Francisco para reflexionar sobre el tema por una iglesia sinodal, es decir, por una iglesia de comunión, de participación y misión. Este camino ha tenido varias etapas, desde la diocesana, nacional y continental. Hasta esta sesión de este mes de octubre, en octubre 2024, habrá una segunda sesión. El tercer término básico es círculos menores. Los miembros del sínodo están divididos en grupos o en círculos por idiomas de 11 miembros cada uno, en donde debaten los temas propuestos. ¿Cuáles son los temas propuestos? Bueno, esto surgió y nos lleva al quinto término básico de un instrumentum laboris. Es decir, que esto es el documento de trabajo que sirve como base para el diálogo. Es el resultado de las anteriores fases del proceso sinodal que fue publicado en junio de este año. Para hacer un poquito de memoria, este proceso que se menciona, que inició en el 2021 y que fue primeramente a nivel diocesano, bueno, en las diócesis obviamente implica la participación de todas las parroquias que pertenecen a una diócesis. Y ahí mismo se fueron dando estos también pequeños grupos, son círculos menores, sí, y de ahí fueron surgiendo las situaciones, los problemas, lo que cada grupo, cada parroquia, cada diócesis ha vivido, ha experimentado o está teniendo como problemas dentro de la vida de la iglesia. De ahí se fue todo esto concentrando a nivel país, ¿sí? A nivel continental y finalmente culminó en un instrumento laboris, que es el que ahora los círculos menores en estos grupos de 11 personas por idioma están debatiendo. Sí. Bien, vamos al sexto término básico para entender este sínodo de la sinodalidad. La congregación general. Luego de los diálogos en los círculos menores, una vez que ya terminó ese proceso, las intervenciones se realizan en la Asamblea General o Sinodal, en la que participan todos los miembros o delegados, incluyendo el Papa Francisco, es decir, las 450 personas que están participando.
El séptimo término es la relación. Se puede, pues, referir a la intervención de un participante o al resumen que realiza cada círculo menor, indicando los puntos de acuerdo y desacuerdo. Sí. El trabajo que realizaron en ese círculo arroja un resultado, ¿sí?, que lo puede presentar o un participante, simplemente el resumen que llevaron a cabo en ese círculo menor. El octavo término es el consenso. En líneas generales se refiere al acuerdo, pues, que hay entre los miembros al respecto, ¿sí? Consenso no quiere decir uniformidad o mayoría democrática. No confundamos. Más bien, el consenso en clave sinodal, se refiere al proceso de escucharse unos a otros en un ambiente de oración y libertad interior para discernir el camino común al que Dios nos llama en un espíritu de comunión guiado por el Espíritu Santo. Sí. Entonces, aquí no se trata de que de mayorías o nada de eso. Es simplemente escuchar y cada quien expone su punto de vista. El noveno término básico para entender este sínodo de sinodalidad es el relator general. Es decir, es el encargado de exponer el tema, de ilustrar el documento de trabajo, señalar los puntos para el diálogo y supervisar la preparación del texto final. Para este caso, en esta ocasión, hay un cardenal jesuita, Jean-Claude Oleric, que tiene ese cargo en este sínodo. Él es el relator general. Vamos a nuestro décimo término. Dubia. Sí. Los dubia, los que son dudas o preguntas, en este caso hubo 5 cardenales que enviaron al Papa solicitando claridad sobre temas relacionados con el desarrollo doctrinal, es número 1, la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, la autoridad del sínodo de la sinodalidad, la ordenación de mujeres y la absolución sacramental. Y el Papa ha respondido a estos cuestionamientos que vamos a ver en un momento más. Número 11. Número 11. El secreto pontificio. El secreto pontificio es aquel que se guarda de acuerdo a las normas de la Iglesia, con una reserva y discreción mayor a lo normal. Debe guardarse como una obligación grave y está regulado por la Instrucción Secreta Continere de 1974 del Papa Pablo VI. Esta medida, cuya violación implica una sanción, no se aplica a las intervenciones de este sínodo. ¿Sí? Es decir, no hay que estar guardando secretos durante el desarrollo del sínodo. Esto nos lleva a nuestro número 12, la confidencialidad. Las normas que deben seguir los miembros se publicaron esta semana, en el primer día del sínodo, y precisan, que cada uno de los participantes está obligado a mantener la privacidad y confidencialidad, tanto con respecto a sus propias intervenciones
como con respecto a las intervenciones de los demás participantes. Vamos a ver un poquito más adelante también en qué consiste esto de la confidencialidad, para no confundir con el secreto pontificio, porque pareciera que estoy diciendo ahora que hay que ser cuidadoso, hay que mantener privacidad, y acababa de decir que esta medida del secreto pontificio no se aplica a las intervenciones en el sínodo. Perdón. El treceavo término básico es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. En más de una ocasión, el Papa ha recordado que Él es el protagonista del sínodo y que todos deben estar abiertos a Él. Sin duda alguna, el Espíritu Santo es el que guía en la iglesia y es el que nos va a conducir de acuerdo a el plan de Dios. Por eso hay que estar abierto con un corazón dócil a sus emociones, a sus inspiraciones, para que esto vaya por buen camino y arroje buenos resultados. El número 14 es el facilitador. Los expertos que ayudan a los grupos de trabajo o círculos menores para asegurar el flujo del proceso en el que el Espíritu Santo sea el principal protagonista, explica la Secretaría de Estado. Estos son estos expertos y los facilitadores que están para eso, para ayudar a estos círculos menores en su trabajo. Y por último, tenemos el discernimiento en el número 15. El discernimiento. Es en el proceso sinodal, se conlleva un proceso de discernimiento orientado al consenso. Nos escuchamos unos a otros para discernir lo que Dios nos dice a todos. Y este tipo de discernimiento no es solo un acontecimiento puntual, sino, en última instancia, es una forma de vida basada en Cristo, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, viviendo para la mayor gloria de Dios y, por supuesto, para poder discernir la voluntad de Dios en todo este proceso sinodal. Vamos a ver entonces ahora la respuesta que da el Papa Francisco a estos 5 cardenales. Sí. Esto se publicó el día 2 de octubre. Ahí está el texto completo de la respuesta que envió a las 5 dubias o 5 dudas, pero 5 preguntas presentadas por 5 cardenales desde julio pasado sobre temas de doctrina y disciplina ante la celebración de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de la Sinodalidad que comienza o que comenzó el día 4. Sí. Un documento pues que fue publicado desde el mismo Vaticano y contiene el pedido que el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, en este caso el cardenal Víctor Fernández, hizo al Santo Padre para que se divulgara esta comunicación. Las respuestas que dio el Papa Francisco, si bien pues dice, no siempre me parece prudente responder las preguntas dirigidas directamente a mi persona y sería imposible responderlas a todas, en este caso me pareció adecuado hacerlo debido a la cercanía del sínodo. Bien, decíamos, la primera duda es la claridad sobre temas relacionados con el desarrollo doctrinal. La respuesta depende del significado que ustedes den a la palabra reinterpretar. Si se entiende como interpretar mejor, la expresión es válida. En ese sentido, el Concilio Vaticano II informó que es necesario que con la tarea de los exégetas, yo agrego de los teólogos, vayan madurando el juicio de la Iglesia. Por lo tanto, si bien es cierto que la divina revelación es inmutable y siempre vinculante,
La iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión. Por consiguiente, madura también en la comprensión de lo que ella misma ha afirmado en su magisterio. Los cambios culturales y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación, pero sí pueden estimularnos a explicitar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre ofrece más. Es inevitable que esto pueda llevar a una mejor expresión de algunas afirmaciones pasadas del magisterio, y de hecho ha sucedido así a lo largo de la historia. Por otra parte, es cierto que el magisterio no es superior a la palabra de Dios, pero también es verdad que tanto los textos de las escrituras como los testimonios de la tradición necesitan una interpretación que permita distinguir su sustancia perenne de los condicionamientos culturales. Es evidente, por ejemplo, que en los textos como en Éxodo 21, 20, del 20 al 21, y en algunas intervenciones magisteriales que toleraban la esclavitud, ¿sí? No es un tema menor dada su íntima conexión con la verdad perenne de la dignidad inalienable de la persona humana. Estos textos necesitan una interpretación. Lo mismo vale para algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres y para otros textos de las Escrituras y testimonios de la tradición que hoy no pueden ser repetidos materialmente. Es importante destacar que lo que no puede cambiar es lo que ha sido revelado para la salvación de todos. La Iglesia debe discernir constantemente entre aquello que es esencial para la salvación y aquello que es secundario o está conectado menos directamente con este objetivo. Al respecto, me interesa recordar lo que Santo Tomás de Aquino afirmaba. Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Finalmente, una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado si se la presenta solitaria, aislada del rico y armonioso contexto de toda la revelación. La jerarquía de verdades implica también situar cada una de ellas en adecuada conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la Iglesia. Esto finalmente puede dar lugar a distintos modos de exponer la misma doctrina, aunque a quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Cada línea teológica tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades. Para la pregunta número 2 sobre la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio. Una unión exclusiva, estable e indisoluble entre varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo a esa unión llaman matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo, por lo cual no puede llamarse estrictamente matrimonio. No es una mera cuestión de nombres, sino que la realidad que denominamos matrimonio tiene una constitución esencial única que exige un nombre exclusivo, no aplicable a otras realidades. Sin duda, es mucho más que un mero ideal. Por esta razón, la Iglesia evita todo tipo de rito o de sacramental
que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. No obstante, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y recluyen. Perdón, continúo un momento, estoy grabando ahorita. Disculpa. Ay. Just wanted to tell you we're gonna be meeting in the conference room. So sorry. Bien, vamos a continuar. Tuvimos una pequeña visita, nos llegó. Decíamos, pues, por ello, pues, entonces, la prudencia pastoral repito la última parte para que no quede duda. Por consiguiente, entonces, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan o excluyen. Por ello, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Porque cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Por otra parte, si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables, la misma caridad pastoral nos exige no tratar, sino más de pecadores, a otras personas cuyas culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Las decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma. Es decir, no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos, ya que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma. Porque esto daría lugar a una casuística, insoportable. El derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo, y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos o protocolos y protocolos variados, porque la vida de la Iglesia corre por muchos cauces, además de los normativos. Nuestra tercera pregunta, sí, nuestra tercera pregunta es en cuanto a, vamos a ver, la autoridad del sínodo de la sinodalidad. Si bien ustedes reconocen que la suprema y plena autoridad de la Iglesia es ejercitada sea por el Papa debido a su oficio, sea por el Colegio de los Obispos junto con su cabeza el romano pontífice. Sin embargo, con estos dubia, ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar, de opinar libremente y de colaborar. Y así están reclamando alguna forma de sinodalidad en el ejercicio de mi ministerio. La Iglesia es un misterio de comunión misionera, pero esta comunión no es solo afectiva o etérea, sino que necesariamente implica participación real, que no solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios de distintas maneras y en diversos niveles pueda hacer oír su voz y sentirse parte en el camino de la Iglesia. En ese sentido, pues, sí podemos decir
que la sinodalidad como estilo y dinamismo es una dimensión esencial en la vida de la Iglesia. Sobre todo, en este punto se ha dicho cosas muy bellas. San Juan Pablo II lo mencionó en Novo Milenio Ineunte. Otra cosa es sacralizar o imponer una determinada metodología sinodal que agrada a un grupo, convertirla en norma o cauce obligatorio para todos, porque esto solo llevaría a congelar el camino sinodal, ignorando las diversas características de las distintas iglesias particulares y la variada riqueza de la Iglesia Universal. Vamos a nuestra pregunta número 4. La ordenación de mujeres, sí, y la absolución sacramental va a ser la última. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente. No es conveniente sostener una diferencia de grado que implique considerar el sacerdocio común de los fieles como algo de segunda categoría o de menor valor, un grado más bajo. Ambas formas de sacerdocio se iluminan y se sostienen mutuamente. Cuando San Juan Pablo II enseñó que hay que afirmar de modo definitivo la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de ningún modo estaba menospreciando a las mujeres, sí, y otorgando un poder supremo a los varones, no. San Juan Pablo II también afirmó otras cosas. Por ejemplo, que cuando hablamos de la potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad. Son palabras que no hemos acogido suficientemente. También sostuvo claramente que si bien solo el sacerdote preside la Eucaristía, las tareas no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. Igualmente, afirmó que si la función sacerdotal es jerárquica, no debe entenderse como una forma de dominio, sino que está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Si esto no se comprende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio está reservado solo a los varones. Y no podemos reconocer los derechos de las mujeres por la necesidad de que participen de diversas maneras en la conducción de la Iglesia. Por otra parte, para ser rigurosos, reconozcamos aún que no se ha desarrollado exhaustivamente una doctrina clara y autoritativa acerca de la naturaleza exacta de una declaración definitiva. No es una definición dogmática y, sin embargo, debe ser acatada por todos. Nadie puede contradecirla públicamente y, sin embargo, puede ser objeto de estudio, como es el caso de la validez de las ordenaciones en la comunión anglicana. En la número 5, sobre la absolución sacramental. El arrepentimiento es necesario para la validez de la absolución sacramental e implica el propósito de no pecar. Pero aquí hay no matemáticas, ¿sí? Y una vez más debo recordar que el confesionario no es una aduana. No somos dueños, sino humildes administradores de los sacramentos que alimentan a los fieles, porque esos regalos del Señor, más que, ¿sí?,
más que reliquias a custodiar, son ayudas del Espíritu Santo para la vida de las personas. Hay muchas maneras de expresar el arrepentimiento. Frecuentemente en las personas que tienen una autoestima muy herida, declararse culpables es una tortura cruel. Pero el solo hecho de acercarse a la confesión es una expresión simbólica de arrepentimiento y de búsqueda de la ayuda divina. Quiero recordar también que a veces nos cuesta mucho dar lugar en lo pastoral al amor incondicional de Dios, pero hay que aprenderlo. Siguiendo a San Juan Pablo II, sostengo que no debemos exigir a los fieles propósitos de enmienda demasiado precisos y seguros que en el fondo terminan siendo abstractos o incluso ególatras, sino que aún la previsibilidad de una nueva caída no precursen la autenticidad del propósito. Por último, debe quedar claro que en todas las condiciones que habitualmente se ponen en la confesión, generalmente no son aplicables cuando la persona se encuentra en una situación de agonía o con capacidades mentales y psíquicas muy lamentables. Bien, esto es en cuanto a las respuestas a la duda que presentaron 5 cardenales. Obviamente, estas respuestas generan más, quizá, debate entre los mismos cardenales que presentaron esto. O sea, es decir, es la respuesta del Papa y los cardenales decían sobre estas respuestas también y ya a su vez presentaron algún consenso de lo que han recibido. ¿Cómo funciona, decíamos, aparte de la confidencialidad, para no confundir con el secreto pontificio, ¿verdad? Sí, antes de que empezara este sínodo de la sinodalidad, que como ya bien dijimos, dio inicio apenas ahora el 4 de octubre, se pensaba que los participantes y sus intervenciones iban a estar bajo el secreto pontificio, pero no ha sido así. Aunque sí existe una disposición que hace que las discusiones se mantengan en la confidencialidad. ¿Mm? El secreto pontificio, ya dijimos, es aquel que se guarda de acuerdo a las normas de la Iglesia, con una reserva y una discreción mayor a lo normal, y debe de guardarse como una obligación grave regulado por esta Secreta Continere de 1974 del Papa Pablo VI. ¿Sí? Esta medida que si se viola implica una sanción, pero esta, como ya bien dijimos, no está aplicada para el sínodo. Sin embargo, las normas que sí deben seguir los miembros se publicaron ya durante la semana en el primer día del sínodo y precisan que cada uno de los participantes está obligado a mantener privacidad y confidencialidad con respecto pues a sus propias intervenciones como a las intervenciones de los demás participantes. Además, esto debe de estar vigente incluso una vez que finalice la asamblea sinodal. Es decir, que la confidencialidad no termina el 29 de octubre, que es cuando termina esta etapa del sínodo, sino que se prolonga, aunque no se precisa todavía exactamente hasta cuándo. De los 450 participantes del sínodo, que termina el 29 de octubre, 365, incluyendo al Papa, dijimos, tienen derecho a voto. De ellos, de esos 365, hay 54 mujeres también con derecho a voto, que por primera vez, ya también lo mencionamos, están participando
¿sí? En esta magnitud, un derecho al voto, ¿verdad? Este sínodo, cuya segunda sesión general se va a llevar a cabo en octubre del próximo año, del 2024, también es el primero en el que el Vaticano no está informando quiénes son los delegados que intervienen en las asambleas generales ni qué dicen. Solo se comunica de manera amplia sobre los temas tratados en los círculos menores y en general sin dar mayores detalles. Pablo Ruffini, que es el prefecto del Dicasterio para la Comunicación y presidente de la Comisión de Información del Sínodo, explicó que la primera novedad del sínodo es su carácter confidencial, para dar prioridad a la escucha entre sus miembros, ya que este es un tiempo de discernimiento en el espíritu. El viernes pasado, algunos periodistas consultaron a Ruffini sobre si una entrevista concedida por algún miembro rompe las reglas establecidas. ¿Tiene un impacto en la confidencialidad? A lo que el prefecto respondió: creo que cada miembro del sínodo ha hecho un discernimiento. Ese es el impacto. Al cuestionamiento sobre si habrá algún tipo de castigo en un caso así, el prefecto contestó: creo que lo que he tratado de explicar ayer y repito hoy es que es un tema de discernimiento en el silencio. No es que haya un gendarme que te castiga. Hay un discernimiento personal en todo esto. No estamos hablando de castigos o no, estamos hablando de un discernimiento personal pedido por el Papa a los miembros y también a ustedes, es decir, refiriéndose a los periodistas. Entonces, el discernimiento se ha dejado a cada persona, remarcó Paolo Ruffini. El mismo 4 de octubre, en las palabras de los miembros del sínodo, el Papa Francisco resaltó la necesidad de un ayuno de la palabra pública para custodiarlo. El trabajo de los periodistas es muy importante, pero tenemos que ayudarles a que digan esto: caminar en el espíritu es más que la prioridad de hablar. Les pido a los periodistas que hacen entender esto, que comprendan la prioridad de la escucha, añadió. Entonces, pues, todo es confidencial o, podríamos decir, secreto en el sínodo. La verdad es que no. De hecho, algunos miembros comparten en sus redes sociales imágenes y actividades del sínodo, pero sin entrar en el detalle de las intervenciones. Sí. Sheila Pires, miembro de la Comisión de Información del Sínodo, que estuvo presente en las dos intervenciones, o inicio briefings que le llaman del Vaticano, compartió en su cuenta que pudo entregarle al Papa un presente hecho por su sobrina, la hermana Daniela Canavina, secretaria general de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, publicó una foto del debate en los círculos menores, comentando que esta es la principal tarea del sínodo: volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada para ser una iglesia que vea a la humanidad con misericordia, una iglesia unida y fraterna que escucha y dialoga, una iglesia que bendice. Estas son de personas que están participando, entonces no están violando esta petición de confidencialidad, ¿sí? Y sin embargo están
informando algunas de las actividades del sínodo, sí. El cardenal Christoph Schönborn, que es el arzobispo de Viena, en Austria, señaló al presentar un video suyo que el silencio que se practica una y otra vez en nuestros grupos de trabajo en el sínodo, a petición del Papa Francisco, es una experiencia especial. No solo es bueno para el cuerpo y el alma, sino que también permite una buena comunicación entre nosotros. Por otro lado, el arzobispo de Manizales, Colombia, Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, a través de la cuenta de su arquidiócesis, compartió también un video en el que relata: así se ve el aula sinodal, cuando los delegados y los padres sinodales se encuentran reposando un poco. Son las 5:45 de la tarde en Roma y en el día de hoy hemos tenido congregación general. Eso quiere decir que hemos estado todos reunidos, todos pendientes de las intervenciones de todos y de la síntesis de los grupos y de otros detalles que han sido muy importantes para construir las reflexiones sobre el primer punto de nuestro instrumento de trabajo, agregó Monseñor Gómez Rodríguez. Padre Iván Montelongo, es un sacerdote de la diócesis de El Paso, Texas, exclamó en referencia al modelo de conversación en el espíritu, que usar este método ha sido una experiencia increíble hasta ahora en la Asamblea Sinodal. Y por último, por su parte, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, en Uruguay, compartió: esta mañana en Roma finalizó una primera etapa del trabajo del sínodo. Aquí está el grupo de trabajo, uno de los 5 en español, donde coincidimos con Monseñor Milton Trócoli Sevedio, obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas, también uruguayo. Sí. Esto es, pues, queridos hermanos y hermanas en Cristo, para que tengamos más o menos una idea de qué es lo que está pasando en Roma en este mes de octubre, donde se está llevando a cabo este sínodo de la sinodalidad. Si ustedes quieren estar más al pendiente de qué es lo que sucede, que como bien sabemos no se va a estar informando mucho sobre lo que se está trabajando y los resultados que se estén arrojando por esta petición de confidencialidad, que la verdad me parece muy, muy razonable, ¿sí? Porque si, imagínense, de 450 personas, cada quien empieza a expresar su punto de vista, va a ser una confusión terrible, porque cada quien ve las cosas de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su propia historia, de acuerdo a todo su contexto. Entonces, una misma situación va a ser transmitida de forma totalmente diferente. Entonces, es mejor que se vaya trabajando como se está trabajando, que se vayan viviendo sus procesos de discernimiento para que cuando se arrojen resultados, bueno, sea algo que ya está más trabajado, estudiado, consensado, ¿sí? Si, insisto, quieren con ustedes seguir un poquito más esta información sobre el sínodo, proceso que lleva, les recomiendo que vean Así Prensa, Aleteia, son los sitios que están presentando constantemente información. Esta información yo agradezco que la encontré en Así Prensa, ¿sí? Por un periodista que es Walter Sánchez Silva,
quien ha estado al pendiente de lo que se está llevando a cabo y ha desarrollado esta información de manera breve y para poder entender un poquito más acerca sobre el sínodo de la sinodalidad. Y por otro lado, bueno, pendiente también por las respuestas del Papa Francisco. Es un documento de él, totalmente, sí. Así que es bueno que estemos enterados de lo que sucede en nuestra iglesia y sobre todo que vayamos a fuentes fidedignas, fuentes que realmente manejan la información con conocimiento y no dejarnos llevar nada más por a veces cualquier comentario de cualquier persona que aparece en redes sociales y que no tienen verdaderamente ni el conocimiento ni los fundamentos suficientes, válidos, como para que los creamos. Y sin embargo, desgraciadamente llegan a hacer muchísimo daño. Agradezco su participación el día de hoy. Le doy gracias a Dios que me ha permitido compartir con ustedes voz de vida este día y que les recomiendo estemos muy pendientes pues de este sínodo y oremos, pidámosle a Dios que el Espíritu Santo guíe a su iglesia, ¿sí? Por los caminos para lo que fue diseñada, planeada por el mismo Señor, que no es otra cosa más que el que podamos alcanzar la salvación. Que el Espíritu Santo mantenga en los corazones de la jerarquía de la iglesia su amor, su respeto, su fidelidad a la doctrina, a la tradición y al magisterio de la iglesia. Saludo y oraciones por todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestra aplicación de Virgen de Guadalupe Radio y de el 1380 AM de la radio en San Antonio. Dios les bendice y hasta la próxima. Gracias.